Pues amigos, esto ha sido Calzón sin Inspector, pues una película muy divertida realizada en 1973 y está con nosotros, como lo anunciamos al principio del programa, nada menos que su guionista, director y actor, Alfonso Arau. Alfonso, bienvenido. Qué gozo tenerte con nosotros después de disfrutar la película. Sí, muchas gracias, Juan Antonio. ¿Cómo la viste? Pues no está mal. No está mal, no, lo que pasa es que parece que la filmamos la semana pasada. Sí, cómo no, por supuesto. Pues yo creo que es una de las ventajas. No ha cambiado nada, ¿verdad? Una ventaja de la comedia es la vigencia que tiene. Sí. Y desde luego que el tema de la política, aunque han cambiado algunos nombres o partidos, pues está de lo más vigente, exactamente, ¿no? Lo mismo, sí. Parece que lo hicimos ayer. Así es. Alfonso, bueno, cuando tú llegas a filmar Calzón sin Inspector, ya tenías una larga trayectoria como bailarín, como cómico excéntrico, mimo, y ya habías dirigido El Águila Descalza a finales de la década anterior, a finales de los 60. Así es. ¿Cómo llegas, cómo se urde esta idea estupenda que da pie a Calzón sin Inspector? Pues en ese tiempo estábamos muy unidos trabajando, un grupo conmigo que era Pancho Córdoba, sí. Era Héctor Ortega y ¿cómo se llama? La actriz principal. ¿Birma González? Birma González. Entonces era el equipo de trabajo, hicimos muchas cosas en teatro juntos con Alejandro Jodorowsky y era mi grupo. Y entonces estábamos pensando un día y Héctor Ortega tuvo la idea de hacer, porque estamos buscando un tema clásico, ¿no? Una película que fuera clásica. Entonces él se acordó de la película de Nicolás Gogol, no de la película, del libro de Gogol, que se llamó El Inspector General. Entonces, eso es exactamente una situación totalmente universal, pasa en todos lados, en todas las culturas, en todo. Uh-huh. Y era una situación muy cómica, ¿no? Y entonces era perfecta para adaptarla a México. Y en ese tiempo, pues nosotros nos veíamos mucho con Ríos. Claro. Y yo pues era el gran admirador y también todos los demás. Y veíamos los supermachos, ¿no? Entonces hicimos un plan para juntar a Nicolás Gogol y a Ríos. Que es una gran idea y es la gran base de la película. Está perfecto porque son los personajes de Ríos son maravillosos, son geniales, ¿no? Entonces hicimos un grupo con Juan de la Cabada, sí, que es un genio y tiene un humor político pero muy cáustico, y algunas de las frases de la película son de él, que son maravillosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos pusimos Héctor, Juan y yo a hacer el guión. Era el momento también en que la historieta de Ríos era muy popular en un público politizado. Totalmente. Porque era humor político, farsa política, que gozó de mucha popularidad. Y luego, bueno, él siguió trabajando sobre esa línea toda su vida, pero en ese momento era el momento oportuno para llevarlo a la pantalla. Exactamente. Entonces hicimos el guión. En ese momento fue la época en que el director del cine fue Rodolfo Echeverría. El director del Banco Cinematográfico. Hermano del presidente. Claro. Y Rodolfo vino, como era uno de nosotros, vino con mucho ánimo y además con todo el apoyo del mundo. Claro. Y entonces, brindó, en primer lugar, hizo que abrieran las puertas del sindicato de directores. Para los nuevos directores. Porque los viejos directores en ese tiempo, que eran los maravillosos directores de la época de oro, habían cerrado las puertas a los jóvenes. Uh-huh. En 1952, 54, yo quería dirigir mi primer película, que fue Caras Nuevas, claro, y no me dejaron, porque tenía que ser uno del sindicato. Entonces Rodolfo abrió las puertas, y entonces entramos un montón de directores en ese tiempo, y nos dio todo el apoyo del mundo, ¿no? Yo nunca supe cuánto fue el presupuesto de Calzón sin Inspector. Yo nomás pedía, ¿no? Tú, como ves en el final, en la Plaza de Toros, es la Plaza de Toros de Huiramba, sí, este pueblecito en Michoacán. En Michoacán, en donde hicimos la película. Y había 50,000 extras ahí.
llenamos la plaza. Claro. Y yo nunca averigüé cuánto costó. Tú solo pedías esto, Más pedía, aquello. como debe ser, ¿no? Pues el sí. director debe pedir y el productor debe darle. Pero también es importante la mención que haces a Rodolfo Echeverría, porque también el tema de la película, con todo y que es una caricatura y que nadie ignoraba a quién se referían todas estas parodias, pudo haber sido censurada en otra época. Si se hubiera filmado en otra época. Esa es otra historia paralela a la película. Okay. ¿No? Estábamos en la época de Echeverría. Sí, claro. Fue la época del 68, fue la época de Tlatelolco, de todas las cosas que pasaron, ¿no? Pero ya cuando él llega a la presidencia hay una apertura en términos cinematográficos a la crítica. La apertura viene de parte de Rodolfo. Ok, no de allá. Bueno, pues entonces realmente en ese momento el presidente Echeverría le había dicho a Carlos Monsiváis, casi con el dedo le dijo, está usted hablando mal de México. Okay. Porque criticaba al gobierno. Claro. ¿No? Y ¿cómo se llama? Y se tuvo que ir del país. Se estuvo todo el sexenio fuera del país porque la cosa era seria. Claro. Y nosotros realmente nos lanzamos. Fue un acto muy audaz y muy valiente en ese momento. Porque era totalmente la familia del presidente, obviamente. El género de Calzón sin Inspector se llama el universo, pequeño universo. Pequeño universo. Es decir, es el pueblito. Un microcosmos. Es microcosmos. Es el pueblito, es el país. Claro. Y es el mundo. Sí. Entonces, el presidente municipal de don Perpetuo, pues es el presidente de la República, ¿no? Y el partido, pues obviamente es el PRI. Claro. En ese momento no nos dejaron usar las siglas y el color del PRI, por eso inventamos otra cosa. Pero fue realmente muy, muy, muy peligroso para nosotros habernos lanzado a eso. Pero ustedes cuando estaban escribiendo el guión, ¿midieron las consecuencias de eso? Nosotros estábamos en el 68, teníamos una actitud militante, totalmente de izquierda y totalmente antigobierno, ¿no? Y entonces fue un acto revolucionario, definitivamente. Incluso después pasaron los años, un par de años más, y un día me llama, tocan a la puerta de mi casa en Mixcoac a las 11 de la noche y eran unos militares. Y yo dije, bueno, pues hasta aquí llegué. Me despedí de mi mujer, de mis hijos, y me fui a Los Pinos a las 11 de la noche. Entonces, porque Echeverría trabajaba todas las noches y todo, era muy trabajador. Entonces, llegué y me dice, ¿cómo está, señor Arau? Me dice el presidente. Bien, señor presidente. Dice, bueno, lo llamé porque voy a una gira por África y dentro de 2 semanas, al terminar la gira, voy a pasar por Cuba a visitar a Castro y quiero que me haga usted favor de hacer un documental de este hecho. En primer lugar, respiré. No eran represalias. En primer lugar, respiré. En segundo lugar, dije, bueno, señor, yo no soy documentalista, yo nunca he hecho un documental, yo hago películas de largometraje, ¿no? De ficción. Y dice, sí, pero usted estuvo en Cuba y usted conoce a Castro, y etcétera. Entonces yo quiero que usted vaya, lo haga. Dije, pero usted tiene mucha gente que lo hace, ¿no? 1000 fotógrafos que tiene, que cuando baja del avión, cuando sube del avión, cuando va al baño, cuando sale del baño, claro, etcétera. Usted lo va a hacer, me dijo. Bueno, entonces le dio instrucciones al secretario particular de que nos diera todo lo que necesitábamos. Entonces, pues, a trabajar. Entonces yo alquilé unas grabadoras de video de las primeras que hubo, que la cinta era de 2 pulgadas de ancho, y me llevé a Héctor conmigo para allá. Y ahí fuimos, y entonces dedicamos a ir, estaba en Castro y Echeverría iban caminando, y nosotros por detrás entrevistando a la gente, claro, a los cubanos, al pueblo cubano, ¿no? Entonces, de repente en una de esas caminatas que se nos une doña María Esther,
Y nos dice, así que hicieron, me pusieron a mí en su película como una vieja mojigata. Y nosotros dijimos, ay, en la torre, ahora sí. No, señora, porque no haga usted eso, es una obra clásica de un ruso, ¿no? Etcétera. Por favor, no se ponga usted el saco, por favor. Sí, cómo no, me estoy chupando el dedo, nos dijo, y se fue. Okay. Esa noche nosotros en el hotel estuvimos pensando en qué país nos íbamos a asilar, ¿me entiendes? Bueno, total, pues no nos asilamos y regresamos y empezamos a filmar a todo el pueblo mexicano. Y el documental dura 2 horas 10 minutos y solamente sale Castro y Echeverría salen 5 minutos nada más. Y se enojó mucho el presidente. Se enojó mucho el presidente. Pero mira, lo que nos salvó en ese momento fue que yo creo que Rodolfo influyó, o alguien le aconsejó, o el presidente Echeverría, punto no era. Y entonces lo que hizo que a todos los, él tenía una sala de proyección en Los Pinos. Y entonces a todos los campesinos y a los trabajadores y a todo el mundo que llegaban ahí a verlo en las noches, para que entretenerlos, les pasaba Calzón sin Inspector. Y después les decía, fíjense la libertad que hay en este país, nosotros patrocinamos esta película. ¿Pueden ustedes? Eso nos salvó. Claro. Si no, ahorita la historia sería distinta. No estaríamos aquí platicando, no estaríamos aquí, por supuesto. No Oye, volviendo a la película, ya has mencionado a Pancho Córdoba, a Vilma González en el reparto de la película. ¿Qué tan difícil es, Alfonso? Y seguramente es algo que el público se preguntará también, actuar y dirigir en una película. Lo han hecho otros grandes directores, pero en este caso en particular, ¿cómo afrontaste esta experiencia desde tu primera película, El Águila Descalza? Sí, porque mira, cuando yo era joven y tenía ganas de hacer cine, que era mi sueño desde siempre, no había escuelas de cine en México. Entonces, un día yo le dije a un amigo mío que se llamó Julio Pliego, ¿sí? Fue un gran editor y gran cineasta y una gran persona. Le dije, si yo tenía ganas de hacer cine, pero que no había manera de aprender, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Él estaba de editor de la Cineteca de Televicentro, que se llamaba Televicentro, era Televisa, ahí en Avenida Chapultepec. Y entonces él entraba a las 9 de la mañana a trabajar. Entonces me dijo, desde esta semana, nos vamos a ver tú y yo a las 8, todos los días de lunes a viernes. Y lo hicimos de lunes a viernes 2 años. Y él me enseñó a hacer cine. Viendo todos los clásicos. ¿Y qué quieres ver? Pues yo quiero hacer cine cómico, porque yo venía del teatro cómico, ¿no? Después de ser bailarín de clásico, yo me volví con Corona, con Sergio, éramos cómicos, ¿no? Entonces me interesaba el cine cómico. Entonces yo vi, con ficha técnica, gracias a Julio, que él me la hacía, en orden, Chaplin, Keaton, Harold Lloyd, Laurel Hardy, los hermanos Marx, etcétera, todos los grandes cómicos del cine. Porque sí, en muchos momentos, tanto del Águila Descalza como en Calzón Sin, se percibe algo chaplinesco en tus movimientos, en ciertas respuestas. Sobre todo, me acuerdo mucho cuando tus personajes se enfrentan a la autoridad, a los policías, hay una respuesta chaplinesca, pero vamos, que es un gran homenaje y está muy bien, muy bien logrado. Fue mi gran maestro, porque de todos esos, obviamente, él era mi ídolo. Otro que respetaba yo mucho fue a Keaton. Claro. Fue un genio. Pero Chaplin era mi adoración. Y entonces no solamente empecé a ver sus películas, sino a leer sus libros, a leer lo que los críticos decían de él. Claro. A leer su autobiografía. Entonces me di cuenta, me di cuenta que él era productor, director, actor y escritor. Y compositor. Y todos este grupo de cómics eran ingleses. Sí. Y eran del teatro, del cabaret inglés, ¿no? Del teatro de revista, claro. Todos eran mimos, eran maravillosos, maravillosos. Y además estamos hablando de cine mudo. Sí. Entonces, era perfecto para ellos, ¿no? Entonces, yo leí, por ejemplo, que él dirigía sus películas, Chaplin. En ese tiempo daban 2 películas en los cines, ¿te acuerdas? Entonces, una de estreno y una de relleno. Entonces, en la de relleno, sin avisarle al público, él arreglaba
que pasaron su película nueva, y él iba en el público con unos lápiz y un papel, no había Sí. computadoras. Y entonces hay momentos en la comedia, muy chistoso, cuando es una película, hay risas del público que tú no prevés. De repente, en una frase especial o en una situación especial, la gente se ríe, Sí, y claro. tú no lo habías previsto. Entonces, lo que hacía, la risa de la gente mataba el diálogo que seguía. Ujú. Entonces ya no lo oían y ya no funcionaba el chiste que seguía. Entonces él esas escenas las volvía a filmar y dejaba el espacio para la risa. Y luego continuaba con la historia, claro. ¿No? Entonces, todo eso a mí me hizo formar la idea y el sueño de ser como él, ¿no? Claro. Entonces, por eso, siempre yo siempre estuve con la idea de ser todo, ser escritor, director, productor y actor, punto. Claro. Y creo que en este caso está muy bien resuelto justamente ese problema, porque además la película me llama mucho la atención también que al contrario de El Águila Descalza, que está filmado un poco más a la manera tradicional, así yo la percibí en su momento, Sí. en Calzoncin apuestas más por una puesta en escena más complicada. Hay unos planos secuencias muy elaborados, muy complicados, que requieren del apoyo de muchos técnicos, de los actores, pero además de la comicidad, para que el chiste no se pierda entre todo este entramado técnico. Lo hice con todo, solamente planos secuencias. Y hay un plano secuencia de cerca de 500 pies. Sí. Que tuvimos que tumbar una casa para que entrara la grúa. Y al pobre Pancho Córdoba, siempre que se pega con la jaula, eso me daba más risa pensando que cuántas veces lo tuvo que repetir. Sí, todo eso toda mi formación como cineasta está hecha en los grandes cómicos ingleses del cine mudo. Pero ya el plano secuencia vas más allá también, es mucho más allá, por supuesto. Plano secuencia ya era una técnica muy, muy moderna. Sí. Y como yo, además era bailarín y coreógrafo, el plano secuencia es una coreografía entre los actores y la cámara. Y entonces para mí era muy fácil hacerlo, ¿no? Y todos tienen que bailar prácticamente, ¿no? Todo el mundo. Oye, y en ese sentido, hay una secuencia particularmente notable que creo que todos disfrutamos mucho cuando vemos la película, los nuevos espectadores que la ven por primera vez también, ese baile estupendo entre Doña M, Carmen Salinas, y Calzoncin, Alfonso Arau. Hay una coreografía realmente estupenda para ese momento, porque no es nada usual, no es un baile X, ¿no? Está muy bien montada. Es un baile cómico. Sí, pero pocas veces visto en el cine mexicano con esas características, ¿no? Sí. Recuerdo que también tú ya habías trabajado con Carmen Salinas en alguna película de Gabaldón, en La vida inútil de Pito Pérez. He hecho muchas películas con Carmen Salinas. Siempre trato de invitarla. Ajá. Incluso en Zapata, sí, claro. Solamente hace un papel chiquitito, pero siempre la invito, igual que a mi adoración, que es Angélica Aragón. Claro. Y si bien Carmen Salinas ya tenía una carrera, tú la llevas a sus mejores papeles, ¿no? Le abres las puertas prácticamente. Sí, en el Rincón de las Vírgenes. Ella está ahí también, por supuesto. ¿no? Bueno, y este baile, te digo, viene un poco de la época de Corona y Arau, que nosotros hacíamos bailes cómicos, y la coreografía siempre era de Sergio, mi compañero. Ajá. Y entonces de ahí viene toda esa idea, ¿no? Entonces, sí se me está olvidando en este momento el nombre de mi coreógrafo de siempre, que puso ese baile que tú dices. Ojalá y me perdone. Y ustedes seguramente sabrán quién es. No es a propósito. Discúlpame, es mi memoria. Que tengo unas pastillas muy, muy buenas para la memoria, ¿no? ¿Cuáles Pero son? se me olvida tomarlas, ese es el problema. Ahora, desde luego que la película se resuelve con un gran final por toda la compañía. Todos los cómicos en esa plaza de toros, majestuosa, con la guerra. Muy del teatro. Muy del teatro, o sea, gran final por toda la compañía, ¿no? Gran final y pertuta la compañía. Pero la película tiene un contenido social que también la hacen ir más allá de la simple comedia, la risa, la carcajada, porque provoca una gran reflexión. A mí me conmovió mucho otra vez ese momento del saludo a la bandera,
donde los niños están realmente tomándose en serio, sintiendo lo que es la bandera, la patria, el honor de este país, mientras los políticos y las fuerzas vivas están rascándose y están hartos, pero ese contrapunto de cómo, eso es chaplinesco, de cómo hay unos niños puros y unos corruptos y puestos en tela de juicio en ese momento. Esa es otra parte que es una gran virtud de Calzón sin Inspector, su contenido, por supuesto. Lo que pasa, ¿no? Mira, Calzón sin Inspector es una farsa política y es un género en el cine, ¿no? Sí. Hay los grandes críticos de Kubrick, por darte un ejemplo, supuesto, ¿no? Claro. Se hace cine político y la farsa, el humor es el arma más poderosa para una cuestión social y política, ¿no? El cómico político es el bufón del rey. Sí. Es el único que le puede decir al rey la verdad y el único que se atreve a decir todas las cosas, barbaridades que hace, porque tiene siempre un contenido muy fuerte, ¿no? Y es el único a quien el rey le hace caso, ¿no? Y el rey es el pueblo. Sí. Entonces, la película Calzón sin Inspector, mi película Tívoli, mi película El Rincón de las Vírgenes, son todas farsas políticas que tienen un objetivo intelectual, filosófico, político, definitivamente, ¿no? Porque la risa es poderosa. Y además se hace la farsa política, si no tiene un contenido intelectual, sólido, entonces es vacío, es un chiste. Sí. Pero el chiste es una comicidad que te hace reír y te hace pensar. Esa es la base de una película como esta, ¿no? Claro. Y eso es lo que hace que, como comentábamos al principio, la película siga tan vigente, ¿no? Porque justamente cuando es universal. Pero cuando no hay esa base tan bien planteada, cuando no está bien planteado todo eso, la película empieza a naufragar y pasan al olvido. Claro. Y yo estoy seguro que Calzón es una película que ha permanecido en el gusto de los espectadores y lo hará entre los nuevos espectadores que también la vean, ¿no? Seguro, sí, te digo, a cada rato la pasan en televisión y todo el mundo me comenta. Ajá. Y se matan de risa y se dan cuenta, ¿no? Que la política es la de siempre, nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Es todo. Y la película es una gran lección de cómo hacer humor político y de cómo hacer cine en serio, ¿no, Alfonso? Así es. Yo así lo considero y ha sido de veras un privilegio y un placer tenerte con nosotros. No, hombre, encantado. En el marco de esta semana dedicada a la celebración del cine mexicano. Estoy muy contento de que la incluyeran porque es muy importante, sobre todo en este momento que estamos viviendo, que hemos vivido y estamos viviendo un país en problemas, ¿no? Claro, y en constante cambio. Así es. ¿No? Pues muchísimas gracias, Alfonso. No, Arau. a ti. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.